Bienvenidos al episodio número 17 de Mesa para Dos. Hoy tenemos un invitado de esos que valen oro, un invitado, vamos a ver, es un periodista que cada uno de nosotros los comunicadores lo tenemos siempre presente, uno de los comunicadores que marcó una huella en Costa Rica muy importante. Don Nelson Murillo, ¿cómo se encuentra? Muchas gracias, pues aquí vamos, cada día luchando por una mejora en la salud, que es mi gran lucha en estos momentos, y muy agradecido de estar aquí. Realmente valoro el espacio que me conceden. Para nosotros es un placer. Vamos a ver, muchísimo antes de del tema central que vamos a hablar, yo quiero saber un poco de qué hacía Nelson Murillo, de cuáles eran sus labores diarias, muchísimo antes del gran altercado que vamos a estar hablando hoy. Bueno, cuando sucedió el atentado terrorista, yo tenía 4 meses de estar trabajando en Noti6. Ya había pasado la prueba de los 3 meses, me habían dicho que les gustaba mi forma de trabajar. La aspiración mía era pasarme a otro núcleo informativo y no quedarme como reportero de sucesos, que por ser el encargado de esa área, precisamente me tocó ir a la conferencia de Pastor en la Penca. Pero me dijeron que en cuanto hubiera una oportunidad más adelante de un reacomodo, de una plaza de un reportero en otro núcleo como economía, política, en fin, o servicios, que me gusta mucho, pues me pasaban ahí. Mientras tanto, como no había ocurrido lo de la penca, pues yo cubría sucesos, no así como con la pasión del alma, porque me gustan otros ámbitos de la información, pero no me había ido mal, y 15 días antes del atentado había estado con un equipo de Noti6, precisamente en la cuenca del San Juan y en la Casucha, donde después se produjo el atentado. Entonces, pues yo estaba muy contento, porque yo empecé a trabajar muy joven, desde los 19 años, cuando cursaba el segundo año de carrera en la Universidad de Costa Rica. Empecé como reportero del semanario Universidad, y de ahí en adelante, toda mi carrera, fui estudiante y trabajador en comunicación, y entonces estaba muy contento porque ya Noti6 era mi trabajo a tiempo completo, con las garantías sociales, con la estabilidad del caso. Y yo dije, bueno, en algún momento me cambian a otro núcleo informativo, y yo feliz, y ahí estábamos cuando pasó lo que pasó. Don Nelson, ¿cómo era la escena de periodistas en aquel tiempo en el que vos ejercías como periodista? Inclusive en esa escena de periodistas estaba Palmenio Medina. ¿Cómo era vamos a ver, ese compañerismo entre periodistas para ese tiempo y cómo convivían ustedes? Bueno, yo siempre digo que, para empezar, yo le debo mucho al semanario Universidad, porque ahí hice mis primeras armas, como que porque las lecciones en la escuela y la falta de equipos, era una escuela muy precaria, la única escuela de comunicación que en ese entonces existía en el país. Todo era muy teórico y con pizarra nada más, ¿verdad? Entonces, para mí el semanario Universidad significó un laboratorio muy importante. Entonces, conforme yo llevaba la carrera, un año estuve como voluntario, medio tiempo en el semanario, y entonces tuve la oportunidad como de empezar a ir a conferencias de prensa, tratar temas nacionales, también notas del ámbito universitario, abrir un poco los ojos. Yo no tenía ni grabadora. Me acuerdo que una vez, ahí tan cerca, en la misma universidad, había una conferencia en la Facultad de Agronomía, por el logro de una investigación, y Carlos Morales me mandó, y yo le dije honestamente, me la juego con libreta y lapicero, porque yo no tengo ni grabadora. Entonces me prestó una, y yo cuidando, la verdad, como si hubiera ido larguísimo, ahí mismo dentro del campus, yo cuidando la grabadora y que nada le pasara y todo eso, ¿verdad? Y bueno, ya fui, y la primera vez que yo usé una grabadora que era así, parecía un radio, en una conferencia de prensa, nunca se me olvida. Y en La Nación, tiempo después, pasándome así varios capítulos, cuando el secuestro de la embajada de Nicaragua,
hice una guardia de 10 de la noche a 5 de la mañana, que por cierto fue cuando se dio el desenlace a las 2 de la madrugada y terminó el secuestro ahí, me tocó el desenlace. Pero para cubrir hacer esa guardia, me dieron el único celular que había en la redacción de La Nación. Era el que tenía para uso periodístico y personal don Eduardo Ulibarri. Como la cosa estaba tan tensa y se sabía que en cualquier momento se llegaba al desenlace del secuestro, don Eduardo, con 1000 advertencias, me dio el celular que era como un ladrillo con una gran antena. Y yo pasé, mientras llegaba, bueno, no sabía que esa noche efectivamente iba a ser el desenlace, pero mientras hacía la guardia, yo pasaba más pendiente de cuidar el celular y que no me lo robaran que de lo que podía pasar ahí, ¿verdad? Entonces sí me tocó 2 épocas muy marcadas, cuando me prestaron la primera grabadora y cuando usé el primer celular. Bueno, no lo usé porque don Eduardo me dijo, vamos a dar tiempo hasta las 11:30. Después de las 11:30, si pasa algo importante, ya no va a haber oportunidad de parar la rotativa y hacer un cambio de nota, de título en portada. Ya el periódico se va así. Y el desenlace, que Luis Fishman era el ministro de Seguridad, se dio a las 2 de la madrugada ahí, una conferencia en media calle frente a la embajada. Y yo le pedía, dentro de mi situación, cuidando el celular, ya pendiente porque yo vi que ya había actividad en la embajada y llegaba y salía mucha gente, que algo iba a pasar. Pero mientras yo cuidaba el celular y algo pasaba, yo le pedía a Dios, para terminar este paréntesis, de que nadie me llamara por ese celular, porque nadie me explicó si sonaba, cómo se activaba para contestar. Yo no sabía, era la primera vez que tocaba un celular. Y yo decía, Dios mío, que nadie me llame. Y menos don Eduardo, que es una persona tan formal, tan diplomático y todo, y pasar yo por la pena de decirle, don Eduardo, es que no le pude contestar porque no sé cómo se activa, ¿verdad? Bueno, esas son etapas tecnológicas y evolutivas, en mi caso, de la trayectoria. Cuando yo estaba en La Nación, ya había pasado por Noti6, había sucedido años atrás el atentado de la penca. Yo estaba muy bien, primero en el área de economía en La Nación, después por varios años me pasaron a política y una vez a la semana o cada 15 días, según, había que hacer la guardia nocturna. Y entonces ya ahí yo no tenía que ver con sucesos, pero me tocó la guardia del secuestro en la embajada y me tocó el desenlace y que todo eso estuvo bien, pero yo con aquel celular y que si me llamaban, ¿qué hacía? Yo lo revisaba por todo lado, tenía varios botones y yo decía, no toco ninguno porque después he hecho a perder todo y es peor la cosa. Bueno, en la penca, para el viaje a la penca fue muy presionado porque salimos mucho más tarde de la hora que habían señalado los organizadores de la contra aquí, que trabajaban en una base que tenía la contrarrevolución en Escazú. Y bueno, tiempo después también, por cierto, modestia aparte, fue una nota mía exclusiva de un hospital para lesionados que tenían clandestinamente en el barrio San José de la Juela. Entonces, de por sí la contra estaba aquí instalada, andaba como Pedro por su casa, ¿verdad? Los organizadores, los peces gordos, y de San Carlos, de Ciudad Quesada al norte hasta llegar al Río San Juan, ni se diga, ¿verdad? Incluso muchos finqueros y granjeros, campesinos y todo, les ayudaban cuando iban para la frontera con alimentos, con pertrechos, con todo, porque todo entraba por Costa Rica, cruzando el río San Juan. Entonces también mucha gente de las fincas de la zona norte les ayudaban a ellos. Bueno, yo había estado ahí 15 días antes porque ya la tensión en la frontera era mucha y todo lo que sobrevolaba en la cuenca del San Juan, tanto del lado nicaragüense como costarricense, era derribado por la aviación sandinista y sabíamos como que algo más iba a pasar
o como que la guerra de la contra se iba a incrementar, o como que el poder bélico del régimen sandinista los iba a desterrar poco a poco. Entonces yo había estado ahí, nadie me quiso dar declaraciones, había como dos encargados después de Pastora. Pastora no estaba ese día, estuvimos todo un sábado ahí, cruzamos, entramos a la casucha, al fondo pudimos ver como, si se puede decir, como una prisión, como una cárcel muy empírica de cañas de bambú. Okay. Tal vez como de unos 8 metros cuadrados, y habían 6 sandinistas que en un combate habían detenido. Entonces yo les pedía a los 2 que estaban a cargo del campamento de Pastora que si me dejaban entrevistarlos, ya fuera con identidad o con el rostro cubierto, y le barajé varias opciones sin decir en qué punto de Nicaragua estábamos. No aceptaron nada, ni siquiera tomas de largo. No, pero yo sí los vi, pero de ahí no pasé, no pude hablar con ellos. Entonces ya cuando llegó el 30 de mayo, yo llegué a la redacción como a las 7:30, porque de Alajuela, Canal 6, me quedaba muy cerca, allá a la par del México. Entonces yo llegué temprano, me puse a revisar algunos temas para el día, a las 8 empezó la reunión, yo llegué de saco y corbata, zapatos formales, no tenía la mínima idea de que la contra había convocado la noche anterior a la conferencia de Pastora, porque Orión Pastora era primo hermano de Edén, que murió hace un tiempo en Canadá. Había convocado esa noche anterior, el 29, pero había llamado a los directores de medios o a los jefes de información o redacción. No llamó a ningún periodista sucesero que tuviera que ver con... Llamó a los jerarcas. Entonces, en la reunión me entero de que hay conferencia de prensa de la contra, pero sin saber la precisión de si era del lado de nicaragüense, si era del lado costarricense, si el transporte era por tierra, si el transporte era por aire. Había muchas incógnitas. Si fuera como fuera, si regresábamos el mismo día, bueno, pues si era muy largo y no regresábamos el mismo día, pues tecnológicamente no había cómo transmitir, ¿verdad? No había tecnología. Entonces me dice, aliste sus cosas, porque inicialmente habíamos pensado que iba a ir Jorge Proti, pero hay una actividad política hoy en la noche y lo va a cubrir Jorge Proti, entonces aliste sus cosas, hay que estar a las 9 en el Hotel Irazú, ya casi lo vamos a dejar. Entonces en la reunión ya se decidió cuál camarógrafo y asistente me iban a acompañar, y mandaron al camarógrafo al taller a escoger, porque Canal 6 estaba en una época precaria, las cámaras eran viejas, las grabadoras, los videocassettes, el equipo tendía generalmente a fallar, entonces lo mandaron al camarógrafo al taller del canal para que escogiera de las cámaras reparadas cuál estaba en mejores condiciones y cuál grabadora servía, estaba en funcionamiento más o menos aceptable para llevarse el mejor equipo y buenos videocassettes que eran de 20 minutos con una cinta de 3/4. Entonces ya llegó el camarógrafo con el equipo que le dieron en el taller. Ya dijeron, bueno, va don Evelio Sequeira como asistente, él ya listó un maletín grande de las giras, ellos se encargaron del equipo, yo me encargué de ver CNN en inglés, todavía no existía en español, por si estaban pasando algo de la contra, porque el asunto estaba muy tenso, porque el gobierno de Reagan y el Congreso estadounidense le habían quitado toda la ayuda a la contra, al bloque contra que jefeaba Pastora desde Costa Rica, ARDE, Alianza Revolucionaria Democrática,
porque no quería unirse a las fuerzas de Honduras, a las fuerzas contrarrevolucionarias de Honduras que jefeaba Robelo, y hacer un solo bloque mejor estructurado, mejor entrenado, militarmente más compacto, como para dar una guerra más frontal, porque unos desde Costa Rica y otros desde Honduras, y no se llevaban porque en los de Honduras estaban los guardias somocistas, entonces no se llevaban un bloque con el otro, entonces no había como una labor mancomunada, y eso era lo que pedía Reagan y condicionaba un solo bloque bien unido para seguir generando la ayuda financiera, logística y militar para dar la guerra y tratar de derrocar algún día al régimen sandinista. Entonces yo revisé, en ese momento no estaba pasando nada, no había nada. Fui a la mesa donde estaba el teletipo. Noticias se alimentaba de los cables de la agencia France Press. Sí había varios al respecto, que prácticamente pues decían lo mismo, que la ayuda seguía suspendida hasta que se reestructurara la contra, se fuera quien se fuera y llegara quien llegara, y que Reagan no iba a ceder. Entonces yo recorté todos los cables de ese tema, los eché en un folder plástico y me los llevé, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, como ya íbamos a una gira, me quité el saco, me quité la corbata, eché la corbata en la bolsa del saco, y yo dije, el saco me lo llevo, porque uno no sabe dónde va a dormir, me puede servir de colchón, me puede servir de almohada, si fuera un lugar frío, me ayuda a protegerme, y si fuera un lugar muy tropical, muy caliente, con muchos mosquitos, me ayuda a protegerme de los mosquitos. Así es que yo al saco le encontré muchas utilidades, así en cuestión de segundos, y dije, yo al saco me lo llevo. Y en la gaveta del escritorio tenía un paraguas pequeño de encoger, y también me lo llevé. Entonces, así llegamos 8:45 al Hotel Irazú, y yo creí que cuando íbamos a llegar, todo el mundo iba a estar ahí, y resulta que la única que había llegado era Linda Fraser, que en paz descanse, que murió ese día a las 7:15 de la noche. Bueno, ella murió ahí. ¿Perdón? Ella murió en el atentado. ¿Perdón? Ella murió en el atentado. Ella murió en el atentado, sí. Murió un poco después, porque me cuentan los colegas que duró como media hora viva, desangrándose, porque perdió las piernas a la altura de las rodillas, y entonces duró poquito, habló y llamaba al hijo y al esposo en inglés, según me cuentan, y se fue desangrando, y en menos de una hora quedó. Y así le pasó a Jorge, el camarógrafo que andaba conmigo, Jorge Quiroz. Me dijo el fotógrafo de La Nación, José Antonio Venegas, que Jorge duró más o menos una hora vivo, porque una vez que estalló la bomba, yo no volví a ver a ningún compañero de mi equipo de Noticias, ni a Jorge Quiroz, ni a Belio Sequeira, el asistente, y que Jorge duró como una hora vivo. Trataron de hacerle un torniquete, había perdido el pie a la altura del tobillo, pero era muy difícil, como que el torniquete no dio resultado, y me cuenta José Rodolfo Ibarra de Canal 7 que despedía mucha sangre, y le dejó un mensaje a la mamá con José Rodolfo, y se fue quedando igual que Linda, y se quedó. Entonces yo no vi a nadie, porque a mí la bomba me lanzó por los aires como a 10 metros de donde originalmente estábamos en la rueda de prensa que se había improvisado, y yo quedé nada más al lado, ahí tirado, en una pieza de la casucha que no ubico porque yo perdí como la noción de todo, a la par de Edgar Fonseca de La Nación, pero bastante lejos. ¿Quién sabe, digo yo, cuando yo volé por los aires, contra qué pegué, una viga, una pared, o en la caída al piso, que me quebré
fatalmente el fémur izquierdo y bueno, eso fue una lucha de más de un año para ir recuperando la pierna y tener dominio del movimiento, aunque quedó acortada, etcétera. Pero bueno, fue fatal la fractura entre las quemaduras, heridas, quedamos sin cabello, sin bigote, sin cejas, sin pestañas, con la piel arrollada, como un pollo al pastor, porque la bomba lo que tiró fue una llama celeste como de cocina de gas, muy grande que venía hacia nosotros, que fue lo que yo logré ver en medio de aquella confusión, que yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo sentía que me electrocutaba y después que me moría del ardor, y dicen los investigadores del OIJ que era la onda expansiva de la bomba cuando venía hacia nosotros y nos estaba atacando a cada uno el sistema nervioso central, ¿verdad? Y entonces dicen ellos que por dicha era, bueno, una casucha muy rústica, era sobre pilotes, porque es un terreno muy, ahí es selvático todo, un terreno muy, muy húmedo, llueve mucho en la cuenca del San Juan, en esa parte, y entonces era la casucha sobre pilotes y tenía endijas así como de 3 y 4 centímetros entre un tablón y otro, endijas muy, muy grandes, y que eso nos ayudó mucho, el tipo de construcción precaria de campo, para que la onda expansiva de la bomba saliera. Porque dice el OIJ que si eso pasa en un lugar de concreto, cerrado por razones estratégicas, ¿verdad? Cerrado, con perling, con buen zinc, de concreto y todo, no hubiera quedado nada más que la ceniza, porque la onda expansiva no tenía cómo salir y hubiera demolido todo, no, dice que nada más hubiera quedado arena. Entonces la onda expansiva ayudó en la construcción a que la onda expansiva saliera, en parte porque había mucho lugar por donde, empezando por esas endijas, y entonces nos ayudó a que algunos, según la voluntad del creador, pues sobreviviéramos de ese infierno. Realmente es un infierno lo que nos tocó vivir, sin ninguna exageración, sin ningún propósito de hacerse uno la víctima, pero a estas alturas, 42 años después, con la madurez que le da a uno la vida, yo vuelvo a ver para atrás y me asusto. Claro, yo tenía 24 años, uno tiene más salud, más energía, yo ahora lo veo con otros ojos, de una persona de 66, y yo digo, bueno, lo que yo pasé realmente no fue jugando, fue un infierno en vida, más de un año en cama, pasé por silla de ruedas, por andadera, por bastón, 3 meses en terapia intensiva, más de 3 meses, para poder flexionar la pierna fracturada una vez que soltó el fémur, porque de tanto estar en cama con la pierna estirada permanentemente 13 meses, la pierna quedó soldada, pero como de palo. No tenía ninguna acción, ningún movimiento. Y además yo trataba de pararme y todo, sujeto a la cama o a una andadera, y me sentía muy extraño. Yo sentía que el cuerpo se me iba como de lado, porque no estaba acostumbrado a que la pierna me quedara corta, ¿verdad? Me quedó una diferencia de 4 centímetros, que yo ahora pues la compenso con plantillas. Entonces, no, la pierna era como inmóvil y como muy pesada, no podía flexionar la rodilla y tenía que acostumbrarme a caminar así, a hacer los esfuerzos y corta, ¿verdad? Entonces requerí mucho tratamiento de fisioterapia y bueno, entré en silla de ruedas y salí caminando. Fue fabuloso, 2 horas o 3 horas, 3 horas al día en las mañanas durante 3 meses y medio. Lo que más me gustó fue aprender, porque tuve que recuperar el equilibrio. Después de 13 meses de cama entre casa y hospital, recuperé el equilibrio, pero precisamente por las fallas en el equilibrio inicialmente, conforme yo iba avanzando en el tratamiento, lo que más me costó, pero lo logré, era subir y bajar gradas, me costaba mucho.
¿verdad? Requería mucho esfuerzo en la rodilla izquierda. Y de todas las que me vieron, la última fisioterapeuta me dijo, le damos de alta hasta que usted, porque ellos tienen unas gradas de entrenamiento y todo, muy profesional. Eso fue por cuenta del INSS al inicio. La fisioterapia no existía en el Hospital del Trauma, detrás del México, donde ahora está ese hospital. Lo que existía era lo que llamaban el albergue del INSS, y ahí daban la fisioterapia, entonces, a los accidentados por razones laborales y de tránsito. Y me decía esa muchacha, no le damos de alta hasta que usted suba estas gradas y las baje 5 veces sin tener que apoyarse en la baranda de las gradas. Y para mí era un reto enorme, las gradas, enorme. Y yo decía, ay, me cuesta, y es que la rodilla me dolía mucho. Entonces, como que el equilibrio tendía a fallar más. Entonces, bueno, lo logré. Pasé por cera hirviendo, por aguas turbulentas, como una especie de jacuzzi, pero con aguas muy, muy movidas y con una temperatura fuerte hasta donde uno aguantara con analgésicos el agua, para que ayudara a aliviar, a desinflamar, y unos movimientos bruscos del agua para que dieran un masaje natural bastante efectivo. Después pasé por un tanque que lo meten a uno, es unipersonal. Ahí van variando las velocidades del agua y otros medicamentos. Pasé por masaje, después acostado boca abajo con bolsas de arena en la pantorrilla amarradas, y levantar atrás y para allá y para acá. No sé cuántas veces me ponían a hacerlo con las bolsas de arena, y según yo avanzaba y lograba la meta, entonces me cambiaban la bolsa por una más pesada y una más pesada, y yo le decía al muchacho, ya lo que falta es que le pongan piedras. Pero bueno, ahí fue una atención maravillosa, y como le digo, a los 3 meses y medio yo salí caminando. Entonces me vio, ya como resultado final de la fisioterapia, que me había soldado el fémur y que ya más o menos estaba acostumbrándome, entre comillas, a caminar con la pierna corta y demás. Entonces me vio el ortopedista para hacerme como un balance general de la evolución, y me dice, don Nelson, sin ninguna presión, le voy a explicar algo a ver si usted está de acuerdo. Y si usted no está de acuerdo, igual se respeta, igual se mantiene su decisión. Y le digo yo, ¿qué será? Y me dice, vea, a usted le ha tocado durísimo, porque yo a esas citas de ortopedia ahí tenía que ir en camilla, tenía que ser a una ambulancia, porque yo no me podía sentar por la pierna. Entonces tenía que ir a las citas médicas en ambulancia para poder llevar la pierna estirada mientras no soldara el hueso. Entonces él estaba muy, muy, muy consciente de mi situación tan dura. Me dice, a usted le ha tocado de todo, pero ya camina, todavía está un poco encorvado, ya por fin el fémur responde. Ahora lo vamos a mandar yo no sé a dónde para que le den una orden para compensación del zapato izquierdo, que prácticamente era como doble tacón y una plantilla muy gruesa para compensar los 4 centímetros de diferencia. Me dice, usted todavía, cualquiera que lo vea de mis colegas y yo mismo, me dijo el doctor, pues todavía puede estar incapacitado por un tiempo. Me dice, pero usted, desde que se dio el atentado hasta la fecha, ha tenido una paciencia franciscana, y por razones emocionales también, me dice que ahí voy, aunque yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy simplemente ortopedista, pero conozco su caso, aunque por razones emocionales usted está embotado mentalmente de estar en cama entre hospital y casa, y cada rato terapias y citas y todo esto. Ya hemos logrado mucho, ya hemos avanzado. Me dice, y usted sobrevivió contra todos los pronósticos y debe estar muy agotado emocionalmente. Me dice, el punto es que si usted estuviera de acuerdo con el fin de despejar la mente
de combatir la depresión, de estar en su casa acostado o en un sillón pensando en que está enfermo, si usted acepta por razones de salud mental, le levantamos la incapacidad y usted va a trabajar y yo garantizo o le ayudo a que le pongan labores más fáciles de hacer mientras usted avanza con la recuperación. Pero yo creo que si usted va a trabajar mentalmente sería provechoso para usted, me dice, porque de seguir en casa y en cama y pensando en las limitaciones, no le está haciendo bien. Me dice, usted en el trabajo va a hacer lo que puede, va a notar los cambios, va a notar el avance y siempre va a estar en control. Y me dice, ¿estaría de acuerdo o no? Lo que usted decida, nada va a pasar. Y le digo, no, doctor, claro que sí. Yo estoy ya cansado de cama, de citas, de ambulancias. Ya es mucho. Le digo, claro que sí. Era como un jueves. Y me dice, bueno, le vamos a levantar la incapacidad advirtiendo que es con el consentimiento suyo, porque usted podría estar incapacitado un poquito más, por lo menos un mes. Me dice, pero por razones mentales usted está de acuerdo, firme aquí. Y me dice, entonces, si usted no tiene mayor objeción, el lunes próximo entra a trabajar. Y entonces yo no le quise decir a nadie, Noti6, nadie sabía. Entonces, un primo, y yo no tenía carro ni nada, un primo me fue a dejar ese día, por ser ya primera vez que yo me reincorporaba a Noti6 después de todo lo sucedido. Entonces, el primo que trabajaba en la Firestone, pero en San José, por la Soda Tapia, entonces me llevó y me dejó en el Canal 6, y yo entré como 5 para las 8. Miren, cuando me vio la recepcionista, avisó por teléfono a todos los departamentos. Mire, al momento en la recepción, que era del lobby del antiguo Hotel Cristal, que era el Hotel Cristal, el que sigue ocupando Canal 6, mire, al momento aquello era un llenazo, como decimos, ¿verdad? Gente de redacción, de contabilidad, de recursos humanos, de transporte, de mantenimiento, todo el mundo llegó a saludarme porque era desde que había pasado todo, ¿verdad? Hacía más de un año, era primera vez que yo ponía un pie en Canal 6, ¿verdad? Y todo el mundo me felicitaba, la señora de la SOA, nunca se me olvida, lloraba en mi hombro, dándole gracias a Dios de que, bueno, 2 compañeros se fueron, pero que por voluntad del Señor yo estaba ahí. Entonces, aquello fue una solidaridad tan grande, y ya en medio de aquello me dice la secretaria del noticiero, que por supuesto estaba ahí, Rosario Sandí, y entonces me dice, ¿usted viene a dejar o a entregar incapacidades? O antes le pagaban a uno con cheque, o a llevar cheques, a ver, ¿en qué le podemos ayudar? Y le digo, entonces ya yo le hablé a Rosario para que entendieran los demás en aquel llenazo, y entonces le dije, no, Rosario, gracias, no vengo específicamente por papeleos, me levantaron la incapacidad y ya yo hoy vengo a trabajar. Otra vez todo, gracias Señor, Dios mío, ya no viene por un trámite, viene a trabajar, lo que implicaba para ellos como empresa, para ellos como compañeros de trabajo y para mí como sobreviviente, volver a trabajar después de haber pasado lo que pasé, y sentirme ahí tan apoyado, tan querido, tan respaldado. Bueno, hay gente que yo veo en todo lugar de esa época y paran y todo, y algunos hasta lloran y recuerdan y de todo. Yo vivo con un agradecimiento permanente. Entonces, ya yo me incorporé, ya todo el mundo se retiró a sus departamentos. Empezó tarde por mi visita ahí, por mi llegada, más bien la reunión de coordinación, y entonces se acordó que a mí me daban las fuentes económicas, me quitaban de suceso, lo que yo siempre había querido, pero no de esa forma. Me daban las fuentes económicas
porque todas están en San José, ¿verdad? Hacienda, Banco Central, Economía, las cámaras patronales, todo eso. Entonces empecé a cubrir por mucho tiempo ahí, como yo trabajé casi 3 años en Noti6 cuando me reincorporé, cubriendo las fuentes económicas, y fue cuando un día de tanto sonó el teléfono y era don Eduardo Ulibarri de La Nación, que siempre le agradeceré, que me dijo que necesitaban un reportero para el área económica y que él se fijaba mucho en mis notas porque yo como que traducía en cristiano lo que estaba pasando en economía y que le gustaba mi estilo porque yo hablaba con claridad para que la gente entendiera, porque a veces la economía pues tiene sus tecnicismos y el que no lo maneja entonces oye pero no entiende, ¿verdad? Entonces pues para mí fue un estímulo doble. Primero, don Eduardo me llamó pensando en que yo podía trabajar en La Nación. Después de un maestro tan consagrado como es don Eduardo, pues recibir así un estímulo de que le gustaba mi forma de cubrir economía, de que yo traducía al cristiano lo que estaba pasando, eso pues me motivó mucho. Canal 6 en general, más allá del noticiero, seguía en manos de los Sotelo antes de que llegara Repretel, pero de una forma muy precaria, todos los equipos, los carros, todo. A veces no se podía ir ni de gira, los carros varados, todo. Entonces yo dije, esto está muy mal administrado, pasarme a La Nación es mi gran oportunidad. Entonces yo acepté, era enero del 87, y me dice don Eduardo, venga un jueves en la noche, cuando usted sale, ¿a qué hora sale de Noti6? Y le digo, bueno, en condiciones normales, 6:30, 7. Y me dice, bueno, dígame qué día puede llegar acá para que hable con doña Marcela Angulo, que es muy amiga y una gran colega de quien yo he aprendido mucho, a quien yo no conocía para entonces. Ella en ese momento era la jefe del núcleo de economía y era precisamente donde yo iba a trabajar. Y entonces ya me llegué, me presenté, me recibió, me barajó las reglas del juego, el salario y todo. Estaba terminando enero y me dice, entonces no le demos largas al asunto. Si a usted le parece, presente la renuncia en Canal 6 para que empiece el mes aquí, febrero. Entonces yo empecé en febrero del 87 en La Nación, y ahí cubrí como 2 años y medio, tal vez 3, economía con ella y con Yalansi Noguera. Y me fue muy bien, aprendí mucho. Antes se trabajaba desde luego con la vieja tecnología, viajé mucho, me capacité, era también cuando las fuentes económicas tenían partidas y tenían asignadas en el calendario actividades de capacitación a la prensa. Me acuerdo la Cámara de Industria, el Banco Central invertía mucho en eso. Como los periodistas de salud también los capacitaba mucho la Caja. Ahora eso ya no existe, mínimo. También viajes al exterior de capacitación. Bueno, era otra época. Y ahí estuve muy contento cubriendo economía, y finalmente después me dijeron que me iban a pasar al área de política, y bueno, yo muy contento, fue un gran estímulo. Entonces empecé a cubrir según las actividades del día o según la agenda o las prioridades del periódico. Normalmente presidencia en la mañana y asamblea legislativa en la tarde, propiamente la sesión, y ya con las excepciones del caso según las agendas de las fuentes, y me fue muy, pero muy bien. Pero bueno, yo seguía, porque yo le había dicho a Eduardo, yo estoy sujeto a operaciones, a más fisioterapia, a operaciones menores también para corrección de cicatrices y extracción de esquílulas. Le digo, y me dice don Eduardo, no importa, cuando tenga que incapacitarse, se incapacita. Le digo, bueno, yo soy consciente de eso y le agradezco mucho, porque el accidente de la penca yo no lo sufrí trabajando aquí.
y ellos me dieron toda esa comprensión, esa posibilidad de seguir trabajando a pesar de mis terapias. Entonces yo estaba muy contento, viajé muchísimo, me tocó en política cubrir todo el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Fournier. Fue cuando se negoció el primer TLC de Costa Rica con México. Entonces me tocó mucho ir a los viajes previos a las rondas de negociación de la Comisión Mexicana con la Comisión TICA, todo eso, desmenuzar qué implicaba un TLC, qué implicaba para México, un país grande en relación con nosotros, qué implicaba para nosotros una economía pequeña, qué beneficio le podíamos sacar a un TLC y la contraparte también. Entonces me tocó ir mucho a México, a esas rondas de negociación que siempre eran, me acuerdo, en el Hotel Camino Real de Ciudad de México. Y así, entonces, seguí, cubrí todo el gobierno de Calderón Fournier y todo, pero yo llegué a un momento en que todo muy bien y yo daba el rendimiento y trataba de hacerlo mejor, me iba espectacular, yo me sentía muy realizado, pero tal vez por todo lo vivido, emocionalmente yo me sentía un poco afectado, me sentía como cansado, como tenso, a veces un poco inseguro, yo sentía que como que algo a nivel mental me estaba pasando, que yo podía dar un mejor rendimiento y a veces dudaba de lo que hacía o a veces me volvía temeroso, yo no contaba mucho, pero la gente me veía como la faceta positiva pero yo adentro sentía que no estaba como muy bien y en una época de cirugías muy seguidas. Yo llevo solo por el atentado 32 operaciones, entonces eran cirugías muy seguidas y todo, y tenía como un cansancio mental terrible. Y el ritmo del periódico era prácticamente como una reunión a las 8:30, arrancar a las 9 y hasta las 9 de la noche iba uno terminando de cerrar la edición cuando los jefes de turno revisaban las notas. Primero pasaban por los correctores de estilo que ya no existen en los medios y luego ya por el jefe de turno para el cierre y todo. Entonces prácticamente era de 9 a 9, eran 12 horas y con un ritmo muy activo. Entonces yo llamé a don Eduardo y le dije que si me podía ceder un espacio. Hablé con él en la oficina, que me estaban ofreciendo un trabajo de periodista en la Asamblea Legislativa, que yo nunca había trabajado en el sector público, pero que me sentía muy cansado del ritmo de la nación, adecuado a mi caso personal por tanta terapia, operaciones y todo, que yo me sentía muy cansado, que yo mismo, como que yo siempre he sido como muy exigente consigo mismo, entonces como que yo sentía que no estaba dando como todo el rendimiento del caso y que estaba tentado a tomar el puesto que me ofrecían en la Asamblea Legislativa, aunque yo no tenía experiencia de lo que era el sector público, siempre había trabajado como, salvo el semanario universidad, pero era en calidad de practicante, pero siempre había trabajado en empresas privadas. Y me dice don Eduardo, bueno, como usted decida, es respetable, lamentable para nosotros. Y bueno, probé un año ahí, me fue bien y todo, pero yo renuncié al año porque era otro mundo. Trabajar cuando uno tiene la mentalidad de empresa privada y lo pasan al sector público, que para pedir un lapicero y una libreta hay que llorar 8 días y recordarle a todo mundo por un bolígrafo. Entonces yo no tengo como esa paciencia, claro. Ni esa visión así de que todo es como para mucho después. Entonces yo renuncié sin tener ninguna oferta, ni decirle a nadie, ni nada. Yo renuncié porque cumplí el año, digamos, probar un año y si me gustaba tenía posibilidades de quedarme. No me gustó el ambiente. Una cosa es cubrir política como lo hacía yo en la Nación
y otra cosa era estar metido como trabajador en ese escenario, en ese mundo político, de lleva y traiga y mucha pugna interna y todo eso, y no me gustó para nada. Entonces renuncié sin decirle a nadie, sin tener ninguna oferta ni nada de nada. Y me di un descanso de 3 días como para ordenar las ideas. Al tercer día dije yo, bueno, voy a usar de la amabilidad de don Eduardo. Levanto el teléfono y lo llamo y le cuento: don Eduardo, yo renuncié, estoy sin trabajo, no me gustó el sector público, y tal vez sí me ayudó un poco a que el ritmo era otro y que yo venía como muy afectado, muy fatigado mentalmente, pero en sí estar en ese escenario ahí metido no es lo mío. Le digo, yo le agradecería mucho si queda alguna posibilidad de trabajo en La Nación, que usted nuevamente con toda la paciencia piense en mí si es el caso, o bien si no hay posibilidades de plaza, presupuesto, etcétera, pues para saberlo y ver a qué puedo aspirar en otra empresa o qué hago. Y me dice: Nelson, hay un asunto relacionado con esto, pero no le puedo dar detalles ya porque ni siquiera yo estoy informado. Oí algo a la ligera de una reunión en la que entré tarde. Me dice, llámeme mañana. Y yo con esa pena, y me dice, llámeme a las 11, es más fácil. Y yo con esa pena lo llamé y me dice, hay un trabajo para usted en la revista Rumbo, que la coordinadora, la jefe general de el área de revistas de La Nación, era la exdiputada Pilar Cisneros, que era socia de La Nación y había comprado las acciones de las revistas, que tenía revista infantil, revista deportiva, revista para amas de casa, y estaba la revista Rumbo, que fue una lástima que la cerraran, que era de la única en el país que tenía análisis político. Era periodismo interpretativo, mucho de análisis. Entonces me fue fabuloso. Empecé cuando estaba como directora Ixa Saborío y propiamente en la revista Rumbo, ¿verdad? Pilar era la directora general del área de revistas, pero en Rumbo estaba Ixa Saborío, que yo la conozco y es de Alajuela, muy amiga, y trabajé como 1 año y medio. Después ella optó por su empleo que le salió y trabajé el resto de ese tiempo con Patricia León, que es toda una maestra del periodismo, una gran persona, y yo estaba feliz ahí, pero le introdujeron algunos cambios a la revista y perdió el público que tenía cautivo, no logró conquistar un nuevo público y entonces se quedó sin uno y sin otro y generaba crisis, generaba gastos y entonces la cerraron. Entonces me dolió mucho porque no solo, bueno, la cerraron y todos los de Rumbo nos quedaron obviamente sin empleo, pero me dolió mucho que el país perdiera un medio, no porque yo necesariamente trabajara ahí, un medio que era especializado en análisis político. Entonces, pues no opté como para ver qué hacía como ya, dónde me colocaba, ni nada. Y estaba en eso cuando me llamó Ivonne Jiménez, que estaba como directora en ese entonces de La República, que necesitaba un periodista que no cubriera fuentes diarias, que no era la nota del día, sino que hiciera reportajes exclusivos en áreas muy diversas, pero solo reportajes exclusivos para darle fortaleza al medio, levantar la República, competir mejor y sacarla como periódico solo de nota corta, que en ese momento estaba así, que el periódico necesitaba más sustancia. Entonces yo le dije, Ivonne, yo encantado, me voy y le ayudo, gracias por la confianza, me gusta el rol de reportajes de todo tema, exclusivos que le den aporte al medio. Le digo, pero como cerraron Rumbo, me dijeron que en algún momento
podría crecer el Financiero, que estaba en desarrollo, ya existía como semanario del Grupo Nación, pero todavía estaba pequeño, y que me dijeron que en cuanto creciera el Financiero o por otras circunstancias quedara una plaza, entonces me la daban a mí. Entonces yo le dije a Ivonne que le podía ayudar un tiempo en la República, con la salvedad de que si me llamaban del Financiero, pues yo me pasaba de nuevo, porque era otra oportunidad dentro del Grupo Nación. Entonces estuve 8 meses trabajando con la República, me gustaba mucho lo que hacía, ya para los 8 meses me llamaron de la Nación, que habían creado una plaza más, porque el periódico estaba creciendo y estaban creando, aumentaron el volumen del periódico y habían creado una nueva sección que en ese momento no existía en el Financiero, que era política. Digamos, todos los proyectos de ley en la Asamblea Legislativa y otras iniciativas de gobierno, de empresa privada, que tienen que ver con economía, pero que están sujetos a un procedimiento político, la aprobación política en la Asamblea Legislativa, un decreto presidencial, en fin, la toma de decisiones en materia política que tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea o del Poder Ejecutivo para desarrollar nuevas etapas o proyectos o propuestas de índole económica. Entonces me gustaba mucho porque era combinar la política con la economía directamente y empecé. Me llamaron y empecé en el 99, pero yo empecé muy bien, muy motivado y muy agradecido porque ya había pasado con el Grupo Nación directamente por el diario, directamente por la revista Rumbo, y era la tercera oportunidad que el grupo me estaba dando en el Financiero. Entonces yo muy agradecido, muy contento, y bueno, a iniciar el desarrollo de una nueva sección del semanario como era política. Don Nelson, para ir concluyendo un poco, tal vez ese paréntesis, ¿cómo fue el retiro? Entonces, precisamente estando en el Financiero, me tocó una época, me daba mucha pena porque yo estaba como miembro del Financiero, era periodista nuevo. Entonces, me daba mucha pena porque me tocaron, estando en el Financiero, como 3 o 4 cirugías muy seguidas, de incapacidades muy seguidas, y yo estaba consciente de que estaba iniciando el desarrollo de una nueva sección que era como 2 páginas mínimo, y me tocaron 4 cirugías muy seguidas, una un poco más larga, y a mí me daba pena y yo sentía como que cada vez que presentaba una incapacidad, como que la cara me ardía de la pena, de la vergüenza, y entonces el ritmo de 4 cirugías más lo que yo arrastraba me alteró la otra parte de las secuelas que yo arrastro, que es el trastorno de estrés postraumático, producto del atentado, obviamente. Entonces, entre las operaciones, la parte física, se me disparó una crisis bastante violenta por el estrés postraumático, y entonces me incapacitaron mucho más, ya no necesariamente solo en función de una cirugía, porque yo estaba mal y llegué a estar dominado por el estrés postraumático, aunque yo en el periódico de esa parte contaba poco, y prácticamente los médicos me inducían, me decían indirectamente que quizá yo lo que tenía que valorar era como acogerme a una pensión, porque el estrés postraumático en mi caso fue declarado incurable, porque el trauma de la penca, con todo lo que implica, está tan almacenado en la mente, pero tan almacenado, que con el menor estímulo a nivel consciente o inconsciente,
un olor, una frase, un lugar, una imagen o recuerdos que sin estar pensando en eso se me vienen a la mente o me da el ataque de pánico que es terrible porque uno siente que las rodillas no le responden, sudoración excesiva, a uno se le olvida dónde está, para dónde iba, qué está haciendo, la sensación de falta de aire, bueno, un combo de secuelas cuando empieza o da el ataque y entonces yo fui muchas veces seguidas porque dada mi condición me dejaban citas muy seguidas, no como ahora todo tan saturado, era en el Hospital México y entonces ahí me dieron una orden para que fuera a la gerencia de pensiones, me dio un especialista una orden que yo no pedí ni andaba, como decimos a la tica, pulseando una pensión. No, yo no andaba en esas. Y entonces el doctor me tendió un puente con un administrativo de la gerencia para que llegara yo con un formulario y ahí me dieran otro más grande, que en ese tiempo todo se llenaba a mano, y más unos certificados médicos. Uno me los dio él y otros los saqué yo en las diferentes especialidades en que me veía. Llené todo, lo presenté y a los 3 meses, estando en el financiero, ya estaba trabajando de nuevo. Yo deseaba trabajar de nuevo por razones de higiene mental, de calidad de vida. Es que es muy difícil de explicar cuando se junta todo entre lo emocional y lo físico. Uno siente como que se lo traga la tierra. Para otros tal vez eso no sería como una gran tragedia, pero uno cuando ha pasado por todo esto, pues sí lo ve como un proceso difícil y doloroso. Y una de las cosas que más tuve que aceptar y tener paciencia y meterme yo mismo en cintura fue que fui a 2 valoraciones psiquiátricas para la pensión, porque precisamente el trastorno de estrés postraumático estaba pesando mucho para efectos de pensión. Entonces tuve que ir 2 veces a consulta externa del hospital psiquiátrico a que me valoraran, ¿verdad? Ya después me hicieron valoración ortopédica, valoración de medicina interna, bueno, todo lo que correspondía de acuerdo con las especialidades, pero fueron como muy largas las sesiones de valoración en el psiquiátrico, donde el ambiente no es como muy bonito, que digamos, y reconozco que uno llega con algún grado de prejuicio, porque nunca había ido a consulta externa ahí, ni nada, pero de primera entrada como que el escenario, por lo menos para mí, no era como muy bonito aquello, no era nada estimulante estar ahí. Y cuando me mandaron por segunda vez, todavía, como ya había pasado y la primera y conocía más o menos, bueno, le pedí a Dios paciencia porque realmente era algo que no me gustaba, como ir ahí. Entonces, fui y finalmente me valoraron y cumplí con todos los requisitos y estaba trabajando en el financiero cuando iba a empezar diciembre del 2003. Entonces me llegó una notificación de que después de la valoración y lo que a usted le pasó, etcétera, etcétera, le aprobamos la pensión por invalidez. Entonces quedé pensionado a partir del 11 de diciembre del 2003, a los 43 años y medio de edad. Y yo el atentado lo había sufrido a los 24. Entonces, desde el 2003, pues yo me dedico a leer mucho, estoy en grupos y en colectivos de cultura, de ecología, talleres literarios, grupos de historia, un grupo de apoyo al Museo Juan Santamaría, en lo que pueda ayudar, en fin, pero desde entonces yo no ejerzo el periodismo, yo lo que hago es analizar lo que los medios publican, me guste o no, hago mis comentarios, hago mis análisis,
o reproduzco lo que otros hacen, pero yo directamente no volví a ejercer el periodismo, pero vivo pendiente de las noticias. Digamos, no me puedo desligar. Me dicen, deslíguese, usted está en otros grupos, piense, ve a la cordillera, vaya. A mí me gusta mucho ir de excursiones, cuando puedo, dentro y fuera del país y todo eso, precisamente por calidad de vida, por higiene mental. Desconéctese, usted que pasea y esto. Pero como estar pendiente de las noticias no me he podido desligar, y entonces yo lo que hago es como analizar, observar, comentar, reproduzco algunas noticias, las comparto con colegas, con gente de los grupos donde estoy, también me dedico a las plantas, que es mi otra gran pasión. Tengo como una pequeña colección como de 32 orquídeas. Ayer, por cierto, sembré una que ya había que cambiarla de lugar y todo, entonces la transformé. Tengo mis orquídeas, también una colección más pequeña de cactus, y paso anegando, podando, o ya cuando hay que hacer algo más grande, contrato a algún muchacho, un señor que me ayude, porque, por ejemplo, hay macetas grandes que yo no puedo correr o hacer esfuerzo de alzar pesado porque soy operado por la penca de la columna vertebral y tengo prótesis lumbar, entonces no puedo hacer esfuerzos ya muy rudos, pero yo busco quien me ayude y sigo con las plantas. Y las mascotas que me dejaron mis padres, las cuidé 8 años después de mi mamá, que fue la segunda que murió, y murieron casualmente la gata y el gato que eran de mamá en mayo del año pasado. Entonces decidí no tener mascotas, seguir con las plantas, pero ya no tener mascotas, que a los animales los quiero mucho y ayudo. Ahí estoy como en un club de ayuda para animales callejeros, pero ya directamente mascotas no, pero las plantas sí, todas las que pueda. Sí, en mi casa, desde que usted entra, hay que correr así las batas para poder pasar, parece un vivero.